Estados Unidos necesita y se merece un sistema electoral auditable. En estos momentos está planteado sobre la mesa cuáles son los cambios y los ajustes que deben existir en nuestro sistema electoral para que efectivamente esté totalmente transparente. El presidente Donald Trump ha estado hablando, incluso emitió una orden ejecutiva en marzo del 2025 y se plantea una segunda orden ejecutiva en función al voto por correo. Vamos a analizar qué hay en el trasfondo, por qué no se quiere el voto por correo, cuáles son las posibles regulaciones que pueden haber en esta materia, porque es necesario generar un debate nacional. Estamos a 1 año y medio de las elecciones, un poco menos, y debe revisarse una vez más el sistema, porque si estamos en la nación más poderosa del mundo, con la mejor tecnología del mundo, ¿por qué no tener un sistema electoral 100% confiable y que todos los ciudadanos americanos sepamos que nuestra voluntad se respeta cada vez que vamos a las urnas? Vamos a analizarlo en detalle el día de hoy. Quédate hasta el final del podcast porque traemos cifras que pueden cambiar tu relación con respecto a ser un elector en los Estados Unidos. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, ese puente que te comunica con la política de Estados Unidos 100% en español. El día de hoy traemos precisamente este tema a la mesa porque está dando de qué hablar. Incluso se discutió este tema entre el presidente Donald Trump y los periodistas cuando estaba de visita Volodymyr Zelensky. Es decir, escucharon el dicho del presidente Donald Trump, sus intenciones, todas las naciones del mundo que estaban transmitiendo en ese instante en vivo. ¿Por qué es importante? El presidente Donald Trump, como tú bien apuntas, Gabriel, tiene planeado una nueva orden ejecutiva para regular todo el tema del voto por correo y el voto electrónico. Rápidamente se puede hacer una revisión simple a la Constitución de Estados Unidos y esa potestad la tienen los estados. Es decir, es poco lo que puede hacer un presidente de Estados Unidos al respecto con lo que serían las reglas generales en la elección. Cada estado tiene la potestad y la libertad de establecer sus normas cuando hablamos del tema electoral. Por poner un ejemplo básico, es un poco lo que sucedió con el tema del aborto. La Corte Suprema de Justicia terminó diciendo que esa es una decisión que debe estar en cada uno de los estados y en el caso electoral sucede exactamente lo mismo. Sin embargo, yo creo que se trata de una estrategia del presidente Donald Trump que ha venido haciendo estos reclamos desde el 2020, desde su primera administración, porque hay preocupaciones ciertas. Si bien creemos que el voto por correo a nivel universal es seguro, también a través de las máquinas es seguro, en el caso particular de Estados Unidos hay ciertas dudas. Y yo quiero que comiences tú, Gabriel, a explicar un poco esa relación que tendría a nivel nacional y a nivel estatal y por qué entonces se está colocando la lupa y se está tratando entonces de generar ese debate público para que hayan cambios que favorezcan la transparencia. Sí, históricamente ha habido ciertas dudas en cuanto a cómo funciona, sobre todo el voto por correo, y ahora, de hace algunos años para acá, cómo funcionan las máquinas electorales. Sabemos que el voto por correo va a depender de cada uno de los estados, pero hay estados que actualmente mandan 100% de boletas a cada uno de los electores del estado para que ellos tomen la decisión si votan presencialmente o si usan este tipo de instrumento. Eso se hace delicado porque estamos entendiendo que si tenemos toda una población de un estado, enviar todas las boletas son votos abiertos que están quedando en el aire y no hay manera de nosotros hacer un track entre quién llenó realmente la boleta, quién envió realmente la boleta, cómo se contabiliza la boleta, porque puede ser desde el medio, como decir el cartero, quien lleva la boleta. Puede ser que en un hogar se han dado casos en los cuales una persona vive, ya no vive allí, y igualmente está llegando la boleta. Puede ser que hay personas fallecidas, puede ser adicionalmente en estados en los cuales
no hay un envío masivo, pero se envía a todas las personas que normalmente votan por correo, se le envía la boleta. Entonces, yo creo que debe existir un estándar de a quiénes se le envían las boletas y cómo es ese envío, cuáles son los casos, cómo funcionan las excusas, porque evidentemente es un sistema inclusivo donde personas mayores, personas que viven lejanas de los centros electorales, militares, personas que trabajan incluso en día de las elecciones, porque se plantea también que sea un solo día de votación. Hay personas que están trabajando ese día y se hace muy complejo. First responder, policías, bomberos, personal médico, es complicado. Esto es un país que no para, eso hace también que sea muy complicado. Personas que están de viaje y no necesariamente votan ese día. O sea, creo que es un sistema inclusivo, pero debe ser regulado y estandarizado. ¿Por qué? Si tú regulas y estandarizas, es la única manera de poder hacerlo auditable. Ya tú sabes cómo auditar porque sabes que todos los procesos son iguales y en función a eso lo haces. Otra cosa son las máquinas. Exacto, ¿sí? Vamos primero para hacerlo de manera organizada. Habla justamente de ese envío, incluso algunos estados al 100% de sus votantes le envía la boleta. Normalmente esto ha venido evolucionando. Esto era una excepción y yo creo que eso es importante apuntarlo. Era una excepción en donde tú solicitabas tu boleta. Esto incluso ocurre así en algunos estados en particular, en donde dices, mira, definitivamente el 6 de noviembre yo no voy a estar disponible, estoy de viaje. Tú solicitabas la boleta y te llegaba a casa. Eso ha venido evolucionando. Ambos partidos, a fin de cuentas, han estado de acuerdo con ese tema. Adicionalmente, tú hablas de que podrían llegar varias boletas de votación a una casa. Por ejemplo, haciendo la investigación sobre este caso en particular, un periodista de The Hill le decía a su entrevistada, a mí me acaba de suceder en esta elección que recibí mi boleta y adicionalmente recibí la boleta de la persona que estaba alquilada anteriormente. Yo tenía la posibilidad de votar 2 veces. Otro ejemplo práctico. Nosotros tenemos otros espacios informativos donde hacemos conexión en vivo con las personas. 2 personas que permanecieron ilegal bastantes años aquí en Estados Unidos, ahora son ciudadanos, recibieron en varias ocasiones boletas de votación con su nombre y apellido, imagínate tú, Gabriel, siendo no ciudadanos de Estados Unidos. Le hicimos la consulta el día de hoy a quien es el director de medios hispanos del Partido Republicano y dijo, efectivamente, ha pasado de manera regular. Ambos partidos, cuando ustedes ven esa mesita en donde te dicen, ven, regístrate, le dicen a personas que efectivamente le dicen, no soy ciudadano, no tengo derecho a votar, le dicen los partidos, pero no importa, inscríbete en el partido, comienza entonces a estar aquí y finalmente llega mágicamente una boleta de votación de esas personas con nombre y apellido. Estas son las trampas. Nosotros no es que estamos condenando este tipo de sistemas de votación, simplemente estos pequeños detalles crean manchas muy profundas y muy significativas en el sistema electoral. Ibas con las máquinas, no sé si ahora querías agregar algo. Hay un punto importante respecto a este sistema de boletas enviadas. Ese sistema de que una persona sin tener el estatus migratorio necesario, que son muchas en los Estados Unidos, basado en que hay muchos residentes permanentes que jamás se hacen ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay una prueba de suficiencia de inglés que muchas personas no pasan, sean asiáticos, sean hispanos, personas que dicen yo no hablo suficiente inglés para ir a una entrevista de ciudadanía y soy residente permanente y quizás pasan 20 o 30 años en esa condición y eso no les permite ir a votaciones federales. Sin embargo, pueden, a través de este tipo de inscripciones, votar. Yo no veo cómo en un país con tanta tecnología, somos líderes mundiales de tecnología, nosotros no podamos hacer un cruce tan sencillo como tomar una base de datos de electores y tomar una base de datos de ciudadanos americanos y cruzarlo. O sea, tan sencillo como en un Excel básico de casa que no podemos hacer cruces. ¿Sí? ¿Cómo no puede revisarse nombre, fecha de nacimiento, dirección registrada y como ciudadano nombre, fecha de nacimiento, dirección registrada y limpiar bases de datos? Esos son el tipo de estandarizaciones que debe hacer porque al final agencias federales dominan toda la información de los ciudadanos a nivel de quiénes son,
y quiénes están legitimados para votar en cada una de las elecciones, y los estados manejan sus bases de datos electorales. Esos cruces tendrían que ser automáticos. Llega un día, 15 días, un mes antes de la elección, donde se tienen que cerrar los registros y hasta aquí llega el registro, ese mismo día se cruza y tú y yo lo sabemos que con la tecnología de hoy, en 3 minutos se sabe si todos los electores de California coinciden con las bases de datos de ciudadanos americanos. O sea, es tan sencillo como eso. Eso debería ser un estándar y es una de las cosas que entiendo que la administración Trump está impulsando a través de estas órdenes ejecutivas a que las leyes favorezcan que el sistema sea limpio y auditable. Las máquinas electorales. Yo lo que agregaría es sí, que se hace como una verificación doble, Gabriel, porque tanto ese cruce de base de datos no permitiría que ninguna boleta salga con un nombre que no sea un ciudadano americano y adicionalmente de vuelta, si acaso alguien dice, yo igual tengo esta boleta y con tal nombre se hace el cruce adicional. Yo no puedo contar este voto porque no es ciudadano. En algunos casos se hace ese tipo de verificación, pero no es escrita en piedra. Incluso tú comentabas antes de grabar el tema de no necesariamente en una casa una persona podría votar por todos los miembros de la casa si llegan las boletas y no sé, las personas están de viaje. O sea, hasta ese tipo de trampas tontas podrían estar ocurriendo al día de hoy. Un poco más de verificación de huellas sería importante. Seguro que sucede, Gaby. Puede ser que en una familia el padre sea políticamente muy activo, sea de un partido o del otro, y la familia es indiferente, son familias que no le importa la votación, hay mucha gente que no le importa hacer algo, y el papá dice, a mí me gusta el partido 1, yo voto por 1 en todas las boletas y mando 5 votos porque yo soy activamente político y el 1 es la única opción en este mundo. O sea, ese tipo de situaciones se pueden dar y sí, no hay excusa. Por poner un ejemplo, yo soy el hijo de esa familia y yo no tengo ningún impedimento de ir al centro de votación. Yo podría decir, a mí no me manden boleta, el día que yo quiera yo voy al centro de votación y probablemente vote 2, pero no quiero hacerlo en mi casa porque mi papá es muy político y es muy radical en sus maneras y yo voy a mi centro de votación y yo voto 2 en silencio y nadie tiene que ver mi voto porque mi voto al final es secreto. O sea, un poco este tipo de cosas deben evitarse en no mandar. El tema de las máquinas es un tema también importante porque no hay una estandarización de la máquina. Existen diversos tipos de máquinas, diversas compañías que manejan estas máquinas. Por cada estado es un universo software. Sí, y no se conoce 100% si esos software tienen puertas traseras, lo que se llama una puerta trasera, que es la posibilidad de intervenir en el software en algún momento dado. No se sabe la conectividad a internet, por lo cual puedan ser hackeadas estas máquinas, porque al final transmiten el voto. ¿Cuál es el método de transmisión del voto? Lo conocemos en muchos países del mundo, sobre todo países latinoamericanos, en los cuales estos votos han estado muy en este sistema de elecciones, ha estado hablándose mucho porque esa transmisión no se sabe a dónde llega, cómo se audita, quién está, al final son hackeables. Existe un comprobante manual que se audita, eso también es necesario, la máquina debería emitir un voto manual, tú pones el voto en la pantalla, pero al final verificas tu papel y al final del día se cuentan los papeles y se revisa que lo que dice y transmite la máquina sea lo que efectivamente salieron en los papeles. O sea, hay que tener una estandarización porque las máquinas hoy en día, lo sabemos, es muy vulnerable y tú piensas que estás votando, pero de ahí en adelante ni los candidatos, ni los partidos, ni nosotros los electores sabemos efectivamente qué sucede. Y esto es muy delicado, sobre todo porque hay terceras empresas que no tienen necesariamente una buena reputación como para salvaguardar una elección en los Estados Unidos. Sí, hay algunos números interesantes que quiero compartir con la audiencia. Por ejemplo, entre el 2020 y el 2024, ¿cómo se ha comportado ese voto por correo? Durante las elecciones de 2020, prácticamente el 43% lo hizo a través de esta vía electoral. Ahí había un factor y que era el de la pandemia. Muchas personas prefirieron no ir a un centro de votación, pero adicionalmente yo creo que tuvo un peso particular. Ese 43% pasamos al 30% en las últimas elecciones. Tuvo un peso particular las denuncias que hacía el propio presidente Donald Trump con respecto al sistema. Lo cierto es
que se usa de manera significativa y es usada por ambos partidos. Si empiezas a ver las cifras específicas, si lo eliminaran completamente, ambos partidos tendrían entonces una cuota importante de votos. Obviamente esos electores tendrían el mismo interés de ir a votar o no. Eso sería algo que hay que medir. Adicionalmente, hay otra encuesta que publicaba un poco más temprano CNN, que no sé si tenemos la fotografía y yo creo que al final no la tenemos a mano, pero habla de que le hacían una pregunta general a las personas y le decía, ¿usted está de acuerdo con el voto anticipado o el voto por correo sin ningún tipo de excusas? En el 2020, el 65% de las personas estaba a favor de que este tipo de mecanismos estuviera disponible. Ese número ha bajado 5% de la elección anterior a la elección de 2024. Pero también llama la atención, Gabriel, que el 37% de las personas que en 2024 opinan, es más de la mayoría, de 6 de cada 10, el 37% de ellos son republicanos. Es decir, no es una idea que le moleste a los republicanos. El presidente Donald Trump ha estado haciendo entonces sus demandas y tiene una aspiración en particular, pero no necesariamente es una idea de él y partidista adicionalmente. Sí, y no debe ser una idea de él o partidista, Gaby, en ningún caso. Nosotros debemos entender que la exigencia de Donald Trump, aunque se mete dentro de un hilo comunicacional de lo que sucedió en el 2020, etcétera, de todas las denuncias que él hizo, como ciudadanos, como americanos hispanos, como parte de este país, es necesario exigir que todos estemos tranquilos y sepamos que nuestros votos se cuentan de igual manera, de que los partidos políticos, sea uno o sea dos, pueden hacer auditoría, podamos nosotros exigir que nuestros representantes sean los que realmente eligió la mayoría y se esté tranquilo en que el proceso funciona y funciona bien. Me encantaría a mí poder ver que en un país como los Estados Unidos existan sistemas de auditoría de que esas elecciones queden certificadas como ciertas y ya todo quede con la tranquilidad de que un tercero con representación de ambos bandos se certifiquen que esa elección está bien y cuáles son los números finales. E incluso yo creo que es muy bueno que se publique en números, en cifras, por poner un ejemplo. Se limpió el padrón electoral, lo que llamamos el padrón electoral, que es la gente que vota, se limpió el padrón electoral, resulta que había 2%, 1%, medio por ciento de personas que no se pudieron identificar, personas que no tenían datos completos, personas que fallecieron, personas que no cuentan con la ciudadanía, o sea, que nosotros sepamos en número a través de un tercer organismo, que puede ser un organismo federal, porque al final puede ser un organismo federal con participación bipartidista e incluso de minorías también. Podrían haber minorías participando aquí, como organizaciones no gubernamentales o minorías basadas en otros partidos, el Partido Verde, partidos que quizás no tienen una representación grande en el Congreso pero al final hay candidatos de estos partidos y todos digan, sí, el sistema es confiable y no hay manera de que a través de ningún mecanismo, llámese máquina, llámese voto por correo o cualquier otro, podamos influir en una elección. No, resulta que hubo un margen de error del 0,02%. Bueno, pero la elección se gana por el 3, 4, 10%. Bueno, el sistema no puede ser perfecto, pero sabemos que no es suficiente como para cambiar voluntades. Sí, aquí hay algo, un tema que es curioso, porque si nosotros hacemos un paralelismo entre lo que es esta orden ejecutiva que hace el presidente Donald Trump para el tema electoral, buscando algunas reglas federales, si lo llevamos a lo que está sucediendo con el Departamento de Educación, que es todo lo contrario, quieren que sea mucho menos federal y que sean los estados los que tomen esta decisión. Entonces, a veces es un poco contradictorio lo que es uno u otro, pero adicionalmente coloco este punto, Gabriel, porque es también entender las estrategias que tiene el presidente Donald Trump. Seguramente si usted indaga más en este tema en particular, le van a decir que no tiene ningún sentido que el presidente Donald Trump esté impulsando a través de una orden ejecutiva un tema
que va a perder en las cortes. Dicen, él va a hacer la orden ejecutiva, rápidamente un juez federal lo va a hacer y hasta que llegue a la Corte Suprema le van a decir, señor, usted no tiene vela en ese entierro, usted, y así lo decimos los venezolanos nosotros, usted no debe participar o tomar decisiones con respecto a eso. Pero es curioso porque con el Departamento de Educación sucedió lo mismo. Él hizo una orden ejecutiva muy grande, muy extensiva, fue retada en las cortes, pero terminó ganando porque en el Departamento de Educación, si bien la Corte Suprema le dijo, tú no puedes eliminar el Departamento de Educación, sí lo puedes llevar a la mínima expresión. Y aquí entonces podría suceder lo contrario. Le pueden decir, efectivamente, tú no puedes eliminar la posibilidad de que hayan máquinas de votación o que hayan votos ausentes o votos por correo, pero si tienes la potestad o el Congreso tendría la potestad de regir algunas normas que auditen a nivel nacional o reglas que tengan que cumplir todos los estados. Allí se abriría otra puerta súper interesante que nos daría entonces la vía legal para alcanzar un poco más de transparencia en nuestro sistema. Sí, es que la vía legal debe existir y debe ser una vía legal consensuada donde todos sepamos que el Estado es autónomo en sus decisiones electorales, pero todos deben ser transparentes. O sea, eso es lo que no es negociable. Puede ser negociable el cómo, pero no puede ser negociable la supervisión. La supervisión tiene que ser estandarizada y saber que, por poner un ejemplo, Gaby, y es un ejemplo fatal, pero lo tenemos en la mano. California emite licencias de conducir a personas que no se les revisa su estatus. Y acabamos de ver un accidente fatal donde el chofer que tiene una licencia válida en California manejaba en las carreteras de los Estados Unidos, comete una infracción y mueren 3 ciudadanos americanos. Cuando le hacen pruebas de suficiencia de idioma inglés o de manejo de señales de tránsito, el chofer no las cumple, no sabe, es de origen hindú, de India, él no tiene la capacidad de manejar. De nada. Entonces, ahí vemos un poco qué pasa cuando tú no tienes una estandarización en las normas. Si tú emites licencias de conducir a ese nivel, tú terminas no siguiendo las normas y pueden terminar en un caos. Es lo mismo con la votación de esa manera. Esto no favorece a ningún partido, o sea, la no transparencia no favorece a nadie. Yo creo que parte de lo que exige el presidente Donald Trump, como dices, es abrir el debate a gritos, o sea, abrir el debate así sea a la fuerza, pero esto termine ya sentándose en expertos, sentándose en el Congreso y sentándose en cada uno de los estados, pero que se estandarice el funcionamiento. No sé si tú querías mostrar un mapa respecto a la relación del voto. Sí, no, porque lo publicaba justamente el gobernador de California, Gavin Newsom. Recuerden que él se está convirtiendo como en el primer contrincante del presidente Donald Trump en una serie de temas locales. Y aquí él justamente colocaba ese mapa de en dónde votan más por correo. Y bueno, decía, el presidente Trump quiere eliminar el voto por correo. Me preguntó por qué. Porque cuando vemos este mapa, bueno, vemos que gran parte de los estados que son demócratas adicionalmente usan el voto por correo, los que ganaron los demócratas, pero aquí también hay una preocupación fundamental, Gabriel. Muchos de los votos que están allí son los estados que están más cerca de la frontera caliente que tiene Estados Unidos. Y ahí entra el tema del censo. El presidente Donald Trump también quiere incluir el tema del censo, que es fundamental, porque aquí se está contando a la población basado en un censo que incluye a todas las personas que están, independientemente del estatus legal que tengan. Entonces hay quienes dicen, ¿cómo van a contar a 20 millones de personas más que no tienen derecho al voto? Y eso le termina dando a algunos estados más representación, porque esa cuenta da justamente el número de congresistas y la distribución de cada uno de los distritos. El presidente Donald Trump, este censo tiene, y esos números se tienen que basar en las personas que realmente tienen estatus legal o incluso las que votan. Es otro debate, será otro video. Aquí vemos este mapa y les voy a mostrar un poco el otro mapa de los que ganó el presidente Donald Trump. Por ejemplo, estos tres
que son demócratas, tienen fuerte tendencia al voto por correo, por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, Florida, que lo ganó de manera contundente, el Partido Republicano tiene el voto por correo muy extendido y muy consolidado, pero con algunas regulaciones en materia de transparencia. Yo creo que era interesante hacerlo y adicionalmente hacer la salvedad de esta información que seguramente les va a aparecer cuando vean el video nuestro, porque YouTube tiene ciertas regulaciones cuando se habla del tema electoral. Definitivamente hay estudios bipartidistas que dan cuenta que en general el voto por correo es seguro y está protegido. Sin embargo, yo creo que es un debate fundamental que debe existir para nuestra nación. Sí, totalmente. El censo es otro tema de análisis que podría ser muy largo, que funciona a los efectos de dimensionar servicios públicos, pero no a efectos de dimensionar lo que es los temas electorales. Son dos cosas muy distintas. Yo entiendo que hospitales, escuelas, agua, alcantarillado, todo está dimensionado a la cantidad de población, pero cuando estamos llevándonos a lo que es la representación electoral, sobre todo en un sistema como el nuestro, que es un sistema a dos niveles, no debería contarse toda esta población. Por eso muchos del Partido Demócrata favorecen, porque al final muchas de estas personas apoyan los demócratas, los republicanos no están de acuerdo. Vamos a ver, Gaby, también hay que esperar todo este plazo de aquí al 2026, porque con todo el tema migratorio y la cantidad de cerco que ha habido hacia la población ilegal, muchas de estas personas estarían saliendo de los Estados Unidos y habrían que ver qué pasa con nuevos censos y una vez que esos censos se den, cómo van a contar esta población que debería estar reduciéndose por el cierre de la frontera y por todas las deportaciones voluntarias o involuntarias que se están dando. Hasta aquí el podcast del día de hoy. ¿Cómo cerramos? Bueno, como siempre, haciéndoles un llamado a seguirnos a través de las redes sociales, compartir nuestro contenido, un contenido que diseñamos para usted, para que usted pueda entender el sistema electoral de Estados Unidos, cómo se da esa relación entre lo que sería el poder federal y el poder de los estados, que es tan importante y que a veces no hacemos el match con nuestros países porque es un sistema completamente distinto. América Hispana quiere eso, quiere educarlo en español sobre lo que siempre nos sucede en inglés y no necesariamente tenemos la información directa de primera mano. Así que no olvides darle like a este video, compartirlo, contarle a alguien más que todos los días vamos a estar entonces explorando temas sensibles e importantes para nuestra comunidad hispana, la que ama y vive esta nación, la mejor del mundo, Estados Unidos de América. Así es, siempre como amantes de este país, creyentes de este país, estamos seguros que el tema electoral va a triunfar, esa transparencia, y vamos a ver en los próximos años que este debate va a terminar en algo positivo y todos vamos a estar como parte integrante, americanos hispanos, ciudadanos que estamos al frente de este país en unas cantidades muy, muy altas, vamos a poder ver cómo nuestro voto va a contar de manera normal, como debería contar en todas las elecciones. Muchísimas gracias a los que nos ven y que tengan un hermoso día.